patología, ¿no? Metrología clínica. Y tal vez van a haber algunas situaciones estaba revisando, no se sabía si ponerles algunas cositas más, algunos cuadritos más, pero bueno, vamos a ver qué tal, cómo ustedes también han revisado, cómo han leído, ¿no? Y yo creo que sí, de todas maneras yo les voy a compartir esa información, pero va a depender bastante también de ustedes, que ustedes revisen bien estos temas. ¿Por qué? Porque no siempre los van a encontrar como un solo tema, ¿sí? Es más, ¿no? Ahora hasta se está dividiendo cuando nosotros hacemos las revisiones, por ejemplo, bibliográficas, ¿no? Con respecto a cada una de estas glomerulopatías, y ya no se considera todo como que primarias, secundarias, porque muchas de ellas comparten, se podría decir, en su fisiopatología, muchos factores, ¿ya? Entonces, estamos manteniendo esto para que ustedes lo puedan entender. Espero que así sea. Si por A o B no se está entendiendo, ustedes me tienen que, por favor, avisar, me interrumpen, no hay problema, ¿ya? ¿Han leído algo con respecto a glomerulopatías primarias? A ver. Las glomerulopatías pueden estar asociadas a síndrome nefrótico un tanto como a síndrome nefrítico. Las glomerulopatías primarias se describen también como inmunes o autoinmunes, es decir, son causas no tienen causas secundarias o de etiología secundaria. ¿Ya? ¿Alguien más? Hay un grupo de enfermedades que afectan no solo las estructuras determinadas funcionalidad del glomérulo y que son básicamente heterogéneas. Estas últimas expresión de ello, primarias y secundarias, y también deriva también de su frecuencia en un orden etiológico, como por ejemplo pacientes de 15 años, 20 años, y más riesgo de presentar la glomerulopatía primaria, secundaria y secundaria en el caso de que sea secundaria de enfermedad sistémica. Claro. Como lupus, ¿no? ¿Alguien más? ¿Se pueden clasificar, como lo han mencionado, depende si estamos relacionadas al síndrome nefrítico o nefrótico? Por ejemplo, si son del síndrome nefrótico, dentro de las primarias podemos mencionar a la enfermedad de cambios mínimos, luego a la enfermedad focal sedimentaria y la membranosa, ¿no? Que cada una tiene varias causas. Y si nos referimos al síndrome nefrítico, tenemos, por ejemplo, a la enfermedad o glomerulopatía por IgA y también a la enfermedad de fosfolipatosis. Ya. ¿Alguien más? Es cierto lo que dicen sus compañeros, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, su compañero Luis. La definición clara de las glomerulopatías es afectación, ¿no? Es un grupo de enfermedades que afectan directamente, ¿no?, a los glomérulos. Su funcionalidad, como lo dice su compañero, ¿no? Obviamente pueden afectar otras estructuras, sí, pero lo más importante es la afectación del glomérulo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Como dicen también sus compañeros, es cierto, lo vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿no?, para poder entenderlos mejor. Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Pero ustedes van a encontrar que hay algunas patologías o glomerulopatías que van a cursar con ambos, ¿sí? Para la parte didáctica nos va a convenir entender qué es un síndrome nefrótico y qué es un síndrome nefrítico, porque eso nos va a orientar para ver, de acuerdo al grupo, como dice su compañera, de síndromes nefróticos, cuáles son las posibilidades diagnósticas. Y si cursa con un nefrítico, ¿cuál sería lo más frecuente? Pero hay que tener en cuenta que así como sabemos que cursan la mayoría de veces con síndrome nefrótico, también pueden tener algo de nefrítico, ¿sí? Eso tienen que tenerlo muy claro para que lo puedan entender, ¿sí? Entonces, como ya hablamos que afecta directamente al glomérulo, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? Al glomérulo, ¿sí? Entonces, si nosotros evaluamos a nivel estructural al riñón, ¿no?, y hacemos un pequeño corte a nivel principalmente de corteza, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente no la nefrona, pero al glomérulo, ¿ya? Entonces, hacemos un cortecito un poquito más grande y aquí lo tengo, ¿sí? Este
el glomérulo. Histológicamente así lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Un segmento del túbulo contorneado distal, ¿sí? Esto es un córtex del túbulo contorneado distal. Aquí que tenemos, penetra la arteriola aferente, ¿sí? Y sale la arteriola eferente. Aquí tenemos el aparato yuxtaglomerular. Aquí que tenemos al mesangio. Acá que tenemos un capilar glomerular. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Ya, tenemos ahí la membrana basal glomerular y tenemos al podocito, ¿cierto? También tenemos al endotelio capilar, ¿sí? Aquí tenemos el espacio de Bowman, ¿sí? Y acá tenemos la salida del túbulo contorneado próximo. Entonces, ¿para qué nos sirve entender esto? Porque cada una de las glomerulopatías, sean primarias o secundarias, van a afectar cualquiera de estos. Si afecta a nivel vascular el capilar glomerular, pues estaremos hablando, por ejemplo, de una vasculitis, por ejemplo, ¿no es cierto? Si estamos hablando que está alterando a nivel de mesangio, ¿de quién podemos pensar? Puede ser una membrana proliferativa también. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar cuando hay depósitos a nivel mesangial? ¿Cómo? ¿Mesangio capilar? También puede afectar directamente a los podocitos. Las podocitopatías esas principalmente cursan con síndrome nefrótico. ¿Sí? Entonces, exacto. Entonces nosotros tenemos que entender esto principalmente porque de acuerdo a ello vamos a entender dónde está. Si por ejemplo es a nivel de membrana basal glomerular, puede ser por anticuerpos, ¿cierto? Pero también por depósitos de inmunocomplejos. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que conocer esto así. ¿Por qué? Porque allí esto nos va a explicar dónde está el problema. Y de acuerdo a ello vamos a ver también la sintomatología. ¿Sí? Acá tenemos un cortecito, ¿sí? Igualito un cortecito transversal. Aquí ya no vemos la arteriola, ¿cierto? Tampoco vemos que sale el túbulo contorneado proximal. Pero igual dentro también vemos las células mesangiales, vemos los capilares, ¿sí? Vemos también las hendiduras y los podocitos, ¿sí? Entonces, bien, ya conocemos más o menos el glomérulo, ya nos estamos ubicando un poquito al respecto. Ahora sí, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Lo tenemos que tener claro, ¿sí? Porque si no, eso nos va a generar mucha confusión. Síndrome nefrótico, ¿cuál es lo característico del síndrome nefrótico? Pérdida de proteinuria. Proteinuria en rango nefrótico y... ¿Ah? ¿Ya? Edema, ¿sí? Lo clásico del síndrome nefrótico va a ser edema y va a ser proteinuria en rango nefrótico, como dice su compañero, mayor de 3.5 gramos en 24 horas. ¿Sí? Asociado a ello tenemos que encontrar una hipoalbuminemia. ¿En cuánto? Menos de 3. ¿Qué más? Hiperlipidemia. Lipiduria. ¿Es lo mismo hiperlipidemia o lipiduria? Es más, ¿no? Es más, a veces podríamos decir que aquí no es correcto hiperlipidemia. ¿Cuál sería la palabra correcta? Dislipidemia. ¿Cierto? ¿No es cierto? ¿Es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? Es la excreción en orina de los lípidos, ¿no es cierto? Porque hay tanto que lo tiene que eliminar. Y trastornos de la coagulación. Muy bien. Entonces, esto es lo característico, lo clásico. Tal vez no vamos a encontrar 100% todo, pero esto no debe fallar. ¿Ya? Y el síndrome nefrítico. Ya, la hematuria. ¿Qué más? Y la hipertensión. Esos son los puntos clásicos del síndrome nefrítico. Asociado vamos a encontrar también
cilindros hemáticos. ¿Qué más? ¿Puede haber proteinuria? Sí, pero no en rango puede haber nefrótico. proteinuria, pero no va a pasar a rango nefrótico, ¿no es cierto? ¿Qué más? Aquí sí es importante tomar en cuenta que en el síndrome nefrítico casi siempre vamos a encontrar alteración de la función renal. Puede haber creatinina elevada e incluso disminución de la diuresis, una oliguria, ¿sí? Entonces, ¿puede haber edema? Si hay una proteinuria, puede haber también edemas, pero no tanto como acá, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que tener claro. Hasta ahí creo que se entiende muy bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué son las glomerulopatías? Son aquellas enfermedades que afectan estructura y función glomerular. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta, como dice su compañero, no? Tengo que tener en cuenta el grupo etiológico que afecta, las manifestaciones clínicas y cómo es su evolución. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo pronóstico, ¿sí? Va a depender de acuerdo a cada una de ellas, de cada una de ellas también, como les mencionaba, afecta a diferente estructura del glomérulo, van a tener cada uno diferente evolución, ¿ya? Y como decían también sus compañeros muy bien, o sea, tenemos dos grandes grupos, primarias y secundarias, ¿sí? Nosotros sabemos, tenemos una membranosa, tenemos una focal segmentaria, tenemos una membrana proliferativa, como mencionan sus compañeros, tenemos una rápidamente progresiva y decimos, ¿es una primaria o es una secundaria? Buscamos todas las etiologías que ustedes han visto según sus grupos etarios, según todas las manifestaciones que presentan, y si no encuentran nada acá, entonces, ¿qué es? Primaria. ¿Sí? Eso es lo primero que ustedes tienen en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Si nosotros valoramos, obviamente, cada una de las glomerulopatías, esto no necesariamente va a ser. Pero si reunimos todas las glomerulopatías primarias, es la segunda causa de enfermedad renal crónica terminal. ¿Sí? Otro punto importante. En un paciente, en un solo paciente, podemos tener dos tipos de glomerulopatías en forma concomitante. Es más, se dice que la focal segmentaria es una de las que podemos encontrar, ¿no?, en la evolución de las otras glomerulopatías. Como secundaria, como primaria es otra cosa, ¿ya? Y la presentación clínica va a ser variable. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo es la presentación clínica? ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿qué es lo primero que nos va a hacer sospechar un cuadro de una glomerulopatía? La posibilidad de que el paciente presente una proteinuria hematuria. ¿Sí? ¿Toda proteinuria va a ser causa de una glomerulopatía? No necesariamente va a ser la representación de una glomerulopatía. ¿Ok? Pero es el punto de partida para el estudio de una glomerulopatía. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en este cuadrito, lo que me parece interesante para ustedes es que ustedes van a decir, si solamente tiene proteinuria y no hay síntomas, o es, como le dicen ahora, monosintomática, o sea, es un único síntoma, ¿no? ¿Qué vamos a empezar? Enfermedad de cambios mínimos de acuerdo al grupo etario, que puede ser de niños, ¿cierto? Y si pensamos en una glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿cuál sería el grupo etario? Adultos no tan mayores ni tampoco tan jóvenes, ¿no? Exacto. Y si es solamente una hematuria asintomática, no hay otra cosa más, ¿no? O puede haber por ahí una proteinuria leve, pero en algunos casos no lo hay. Una nefropatía por una nefropatía por IgA, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿no? E incluso en los últimos artículos que he estado revisando al respecto, mencionan que en Asia hay más. ¿Pero por qué hay más? Porque dice que biopsian todas las hematuras.
Nosotros no. ¿Ya? Si es síndrome nefrítico, una proliferativa. ¿Sí? Si es nefrótico, que ya encontraron, no solamente estaban con proteinuria sintomática, digo hematuria sintomática, tienen una síndrome nefrótico. ¿Qué pueden pensar? Cambios mínimos, membrana proliferativa, focal segmentaria, membranosa, ¿no? Porigia puede ser también, ojo, ¿ah? Y si es rápidamente progresiva, ¿a qué se refiere con rápidamente progresiva? ¿O qué entienden por rápidamente progresiva? Que rápidamente va a ir afectando, ¿sí?, la función renal, ¿no es cierto? Hay una pérdida rápida de la función renal, ¿ya? Y si estamos hablando de primarias, es antimembrana basal glomerular. Si hablamos de las secundarias, las pausimunes, como las vasculitis. Y si es mediada por inmunocomplejos, como lupus eritematoso. Muy bien, a ver. Listo. Entonces, tengamos en cuenta esto. Lo hemos mencionado, pero aquí es más o menos para que lo ubiquemos con lo que es la presentación clínica en sí. Si está asintomático, el paciente no tiene nada, ¿no? Un hallazgo incidental, encontraron que el paciente presentaba espuma en la orina, o le hicieron un examen de orina y encontraron proteinuria, una cruz, 2 cruces, ¿sí? Y también se veía por ahí un incremento leve de los hematíes, ¿sí? ¿Qué más? Vamos, el paciente no refiere nada más, le hacen a esa hematuria un examen de eritrocitos dismórficos y encuentran que sí, efectivamente, esa hematuria es glomerular. Eso es una proteinuria o una hematuria asintomática, ¿sí? Es el punto de partida para estudiar una glomerulopatía, sí. Pero tengamos en cuenta que en esos casos de hematuria asintomática o proteinuria asintomática no necesariamente nos va a llevar a una glomerulopatía, ¿ya? Eso tengámoslo en cuenta. ¿Qué es una hematuria macroscópica? O una hematuria microscópica. ¿Qué entienden una macroscópica con una microscópica? ¿Se puede observar a simple vista? A simple vista nos podemos dar cuenta, ¿no? No necesariamente pues porque vamos a ver sangre viva, ¿no? La vamos a poder tal vez ver un poquito más oscura, ¿no? Como Coca-Cola, diferentes tonalidades, no necesariamente lo vamos a ver en un solo tono, ¿sí? Entonces eso nos va a orientar a una hematuria macroscópica. En cambio, una hematuria microscópica es una que no se ve a simple vista, que solo se ha identificado, como en el caso de acá, por el examen microscópico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya saben que es un síndrome nefrótico, ¿cierto? ¿Sí? La proteinuria mayor de 3.5 gramos en adultos y en los pequeñitos va a ser mayor de 40 miligramos por hora por metro cuadrado. ¿Sí? Puede haber hiporosminemia, puede haber edema, hipercolesterolemia, lipiduria y también encontramos hipercoagulabilidad. ¿Sí? Y en el síndrome nefrítico puede haber liguria, hematuria, muy bien, proteinuria no es nefrótico, edema, hipertensión. ¿Es cierto? Y puede haber también alguna alteración a nivel de función renal. Y en la rápidamente progresiva, falla renal dice que se puede desarrollar en días o semanas. ¿Sí? Proteinuria usualmente menor de 3 gramos. Muy bien. Hematuria, puede haber también hipertensión o puede estar normal. ¿Sí? Y que también puede haber cuidado. ¿Sí? Y una glomerulonefritis crónica. Eso ya sabemos, tal vez en la gran mayoría de enfermedades como hipertensión, puede también desarrollarse en las diabetes, ¿cierto? Exacto. Ahí eso nos va a llevar ya a una glomerulonefritis, ¿cierto? Pero es una glomerulonefritis, aparte de ser secundaria, es una crónica. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo sería ese mecanismo de la lesión?
Miren, como decía su compañero, ¿no? Esto puede ser propio del paciente. Le buscamos todo lo secundario y lo encontramos. Entonces dice, pueden ser autoanticuerpos, dijo, ¿no? Entonces eso es idiopático, ¿sí? Y eso nos va a conllevar a una lesión obviamente inmunológica. Miren, cuando nosotros hablamos de que en idiopático es más la producción de autoanticuerpos y todo eso no quiere decir que en las secundarias o en las otras, por ejemplo, como hablábamos, diabetes, ¿sí? No haya también una lesión inmunológica. Todas, ¿sí? Se ha encontrado que en todas hay un componente inmunológico, ¿ya? Y eso, por tanto, va a llevar a un cuadro de inflamación. Se dice que todos los pacientes que tienen algún compromiso renal tienen un estado de inflamación crónica, ¿ya? Y es que si esta inflamación nosotros no lo tratamos, va a llevar a un cuadro crónico. Acuérdense lo que les dije. Segunda causa de enfermedad renal crónica terminal, ¿ya? Y bueno, pues, si tenemos éxito, nos puede llevar esto a una resolución. Y aquí, para que más o menos entendamos, ¿sí? Cómo es que se forma el diagrama o diafragma en hendidura que tiene el podocito, ¿sí? Entonces, tiene que haber una adecuada nutrición porque tiene que haber lipoproteínas, albúmina y todo eso se va a llevar en asociación con integrinas, en fin, las diferentes proteínas que tenemos a nivel de membrana basal glomerular para la formación de este diafragma. Entonces, por aquí, como esto es una barrera prácticamente, no debería pasar nada. Y si nosotros vemos, ustedes saben cuánto pesa o qué tamaño tiene la albúmina. 60 kilodaltos, o sea, no es una cosa chiquita, ¿cierto? 5, 6. ¿Cómo? 60 kilodaltos. 60. Ajá, por ahí. Sí, más o menos 70 kilodaltos, ¿no? 60. Pero a lo que yo voy es que no es una molécula pequeña, ¿sí? Entonces no debería pasar esa formación que han visto a nivel de podocito, no debería pasar, ¿sí? Porque aparte todo ello tiene cargas también. Eso no permitiría su paso. Entonces, para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que tendría que ocurrir a nivel de barrera o de membrana basal para que esto pueda pasar, tendría que haber una lesión, ¿cierto? Una lesión directa. Y aquí más o menos, para poder entender lo que ya les dije, hay un componente inmunológico. Y todas estas células están involucradas, ¿sí? Todas ellas están involucradas. Tenemos células dendríticas, macrófagos, el propio endotelio, ¿sí? Las células mesangiales, el podocito y también a nivel tubular las células epiteliales, ¿sí? Todas ellas. ¿Cómo ocurre esto? ¿Ya? A nivel de tejido tisular, ¿no? Sabemos qué es lo que tendría que ocurrir, ¿no? Hay algunas toxinas, hay isquemia, hay una lesión, hay un trauma, ¿sí? Entonces eso va a llevar a que las células habitualmente lleguen a apoptosis. Es algo normal, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si estas células por necrosis o por apoptosis que se ha llevado por este trauma, ¿sí? Se comienzan a formar estas traumas? ¿Ya? Estas son prácticamente, ¿no?, las moléculas de daño, ¿sí? ¿Se acuerdan de inmunología? ¿Ya? Entonces aquí en esta célula, ¿sí?, presentadora vamos a encontrar un receptor. Esta la reconoce como algo de daño y activa todo esto. Ahí está toda esta cascada de respuesta inmunológica, ¿ya? Y es ahí donde se produce. Por cualquier lesión, por cualquier problema que pueda haber generado esto, va a llevar a esa respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces, aquí más o menos para entender lo que ya hemos estado hablando, ¿no? ¿En qué punto, a qué nivel está afectándose las glomerulopatías? ¿A qué nivel de glomérulo? ¿Sí?
Entonces, si tenemos pausinmunes, Los culitos. las vasculitis, ¿sí? ¿Qué se producen ahí? Anca. ANCA. ¿Qué son los ANCA? Anticuerpos Anticélulas. no, citoplasma del neutrófilo. ¿Ya? Y miren, acá tenemos dos receptores, PR3 y MP1. Justamente lo que nosotros hablamos, ¿no? Cuando decimos es un ANCA positivo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros ahí vamos a tener a nivel de capilar glomerular. Muy bien. ¿Ya? Si afecta, ¿sí?, al subendotelio. Vamos a pensar por depósito de complejos o de inmunocomplejos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está? Este es el capilar glomerular, ¿cierto? ¿Qué es esto? El endotelio. El endotelio. Miren, ¿dónde se depositan? A nivel de membrana basal, pero a nivel subendotelial. Entonces, cuando nosotros eso vamos a verlo, ¿cómo vamos a verlo? Un poquito más engrosado por los depósitos. Y cuando nosotros hacemos inmunofluorescencia, aquí va a pintar los inmunocomplejos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? ¿No es cierto? Entonces, si nosotros decimos, ya no es subendotelial, sino es subepitelial. Este era el endotelio y este es el epitelio visceral, ¿cierto? Aquí está el podocito. Entonces, ¿dónde se están ubicando los depósitos o los inmunocomplejos? Aquí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y si decimos que son depósitos, ¿no?, a nivel lineal, directamente a nivel de membrana. Muy bien. Entonces, sí se va entendiendo, ¿no? Y si decimos que están a nivel de mesangio, ¿dónde están? Aquí, ¿no? Entre las células mesangiales. Si decimos que aquí hay proliferación celular, a nivel de mesangio vamos a encontrar linfocitos, neutrófilos, ¿cierto? Eso vamos a encontrar. ¿Sí se entiende entonces? ¿Cómo más o menos se da esto? Otros términos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de glomerulopatías son la diferenciación entre qué es difuso, qué es global, qué es focal, qué es segmentaria, qué es esclerosis e incluso hasta qué es microsis. ¿Ya? Porque una cosa es la esclerosis, ¿sí? Y otra cosa es la microsis. ¿Qué es difuso entonces? Afecta a más del 50% de los glomérulos. ¿Sí? ¿Qué es global? Afecta, sí, más del 50% del glomérulo. ¿Sí? Si es focal, solamente, ¿sí?, una parte, por tanto, menos del 50% de los glomérulos. Y si es segmentario, menos del 50% del glomérulo. ¿Sí? Esto lo tienen que tener muy claro, ¿ya? Muy claro, ¿por qué? Porque cuando ustedes vayan a leer una biopsia, ¿no?, van a ustedes que tratar de interpretar eso, ¿ya? Y esclerosis es, pues, el incremento de este material extracelular no fibrilar homogéneo, ¿no?, directamente en las diferentes partes del glomérulo, ¿ya? Como si fueran cicatrices. ¿Ya? Y acá para que lo entiendan. Glomérulo normal, afectación global, más del 50%, y segmentario. Si tenemos acá un grupo de glomérulos normal, acá una afectación difusa, más del 50%, y focal, menos del 50%. ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? A ver. ¿Cómo? La parte de la etiología
sintomatología. De los nombres de época segmentaria, no me entendí muy bien la totalidad de mi. A ver, tal vez con el dibujito lo entiendas un poquito mejor. ¿Ya? Cuando decimos global, ¿sí? Cuando decimos global o segmentario, estamos hablando directamente del glomérulo individual. ¿Sí? Y cuando decimos global, o sea, afecta más, de todas las porciones del glomérulo, afecta más del 50%. Puede ser en su totalidad. ¿Ya? En su totalidad, porque es más del 50%. ¿Sí? Y si decimos que la afectación es segmentaria, ¿ya? Es menos del 50%. ¿Sí? Este rojito que ves aquí significa la afectación. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, o cuando escuchas que dice, tiene una afectación global, ¿ya? De, por ejemplo, ¿no? Del 20% de los glomérulos con afectación global. O con esclerosis global, por ejemplo. ¿Qué significa? Que ese 20%, ¿no? Prácticamente casi todos esos glomérulos prácticamente están esclerosados. ¿Sí? Pero si dice una esclerosis segmentaria, ¿no? En un 30% de los glomérulos, esos glomérulos todavía están salvables. ¿Ya? Si te dicen, por ejemplo, ¿no? Que tiene, ¿no? Una esclerosis o una afectación difusa en los glomérulos, por ejemplo, ¿no? Depósitos, o se ve engrosamiento en la membrana basal, ¿no? Difusa. ¿Qué significa? Que la gran mayoría, más del 50% de los glomérulos que han sido vistos en la biopsia tienen afectación con ese engrosamiento. ¿Sí? Y cuando te dicen que la afectación o el engrosamiento es solo focal, significa que, pues, la mayoría de esa muestra, esa biopsia, la mayoría de esos glomérulos están bien. No han sido afectados. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende? Una pregunta más, doctora. ¿Cuándo yo puedo considerar que una muestra de biopsia es una muestra satisfactoria? Ya. Cuando tienes más de 8 glomérulos. ¿Sí? Si tu muestra tiene menos de 8 glomérulos, lo más seguro es que esas conclusiones no las puedes generalizar. ¿Ya? Entonces, si dice más de 8 glomérulos, está bien. Por ejemplo, si tienes tú una muestra y te dice que en la muestra, sí, en la macroscópica que han hecho, han encontrado 20 glomérulos, tú tienes una buena muestra. Y con eso, tus conclusiones con las que llega tu patólogo, tú puedes decir sí. Sí, así es. ¿Ya? Nos ha pasado, ojo, que hemos tenido biopsias con resultado de 4 glomérulos. ¿Ya? Claro, obviamente es más trabajo para el patólogo, ¿no? Porque obviamente no vamos a estar muy seguros de las conclusiones que nos va a mostrar, pero eso también, ¿qué te dice? A veces, ¿no? Que tal vez, uno, no ha sido una buena muestra, o también, ¿no? ¿Qué más podría decir? Esclerosis. Que tal vez tan esclerosos que ya no se pueden ir, ¿no? Hay tanta degeneración que ya no se pueden tener. También podría ser. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder describir o, más que todo, interpretar, ¿no? Cada una de estas pruebas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entrar a cada uno de los grupos. ¿Ya? Es algo muy sencillo lo que les he traído, pero espero que sea bastante entendible. ¿Sí? ¿Qué es la nefropatía de cambios mínimos? Ya ustedes ya lo dijeron, afecta principalmente a los niños, ¿ya? Y es el síndrome nefrótico en niños menos de 10 años de un 70 a un 90%. ¿Sí? Eso no significa que a los niños no les pueda afectar otras glomerulopatías, pero lo más frecuente va a ser cambios. Si tiene un niñito todo edematizado, ¿no? Que está presentando proteinuria, lo más seguro es cambios mínimos. ¿Sí? ¿En los adultos se puede presentar? Sí. ¿Ya? Sí se puede presentar, pero ya ahí es un caso secundario. ¿Sí? Ahí ya no estamos hablando de un primario necesariamente. Podría ser
muy raro, pero lo más frecuente que vamos a encontrar en los adultos es secundario. Secundario a linfoma. ¿Ya? ¿Cómo es la clínica? Característico, ahí es el síndrome nefrótico típico. Edema facial, periférico, ¿sí? Hay historias, ¿sí?, de dificultad respiratoria por el edema, ¿sí? Y también puede haber historia de dolor. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar? Proteína nefrótico. Hematuria puede haber, pero es en menos del 15%. Puede haber hipoalbuminemia, ¿sí? Aquí esto sí, ¿no? IgG dice disminuir, ¿no? El complemento no. ¿Ya? Complemento no. Histopatológico. Podría ser que no encontremos nada, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos una inmunofluorescencia, no vamos a encontrar nada, ¿sí? Pero si hacemos una microscopía de luz, por ahí encontrarse gotas lipídicas, ¿no? Si hacemos una electrónica, podríamos encontrar procesos epiteliales fusionados. Podría ser, ¿sí? Pero en la gran mayoría de los casos, si haríamos una biopsia, no vamos a encontrar. Entonces, por eso es que en enfermedades de cambios mínimos, o mejor dicho, en niños, no se recomienda hacer biopsia. ¿Sí? ¿En qué caso se puede hacer biopsia? Cuando estamos sospechando que no es un cambio mínimos, sino que se trata de otra glomerulopatía. Ahí sí podemos hacer biopsia. Pero en los niños no es lo recomendable. Lo bueno, ¿no?, que ellos responden bien a corticoides. ¿Sí? Entonces, glomerulopatía primaria. En niños, cambios mínimos. Buen pronóstico y responden a corticoides. ¿Sí? Si no responden, empecemos en otra glomerulopatía. ¿Ya? Y ahí sí, indicación de biopsia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Prevenir recaídas, inducción, ¿sí?, lo más rápidamente posible de la remisión, evitar la iatrogenia medicamentosa. ¿Sí? Eso también hay que tener en cuenta porque se dice que más allá de lo que nosotros podemos hacer, no ameritarían más tratamiento, ¿sí?, más que seguimiento. Y ahí tenemos una inmunofluorescencia. Y ahí la microscopía electrónica. ¿Sí? Por ahí uno que otro fusionado, pero más allá no vemos nada. ¿Y qué son las glomerulonefritis mesangiales? ¿Sí? Podemos pensar, podemos buscar, mejor dicho, otras posibilidades, pero esas son secundarias. Si hablamos de primarias, tenemos que mencionar a nefropatía por IgA. Muy bien. ¿Qué es la nefropatía por IgA? Presenta los complejos inmunes circulantes, ¿sí? Aquí sí vamos a encontrar activación de la caja de complemento, ¿sí? Causa más frecuente de hematuria asintomática, es más frecuente en varones, 2-1 en relación, ¿sí? Y en varones jóvenes. ¿Qué grupos etarios? 20 a 30 más o menos, ¿sí? Vamos a encontrar eso. Y en la clínica, ¿qué es lo primordial? ¿Ya? ¿Puede haber hematuria microscópica? Sí, pero el punto principal va a ser la hematuria macroscópica más asociado a una infección del tracto respiratorio superior. Ojo, ¿sí? Puede ser, dice, que se haya presentado la infección días antes o durante el cuadro de la hematuria macroscópica. Ojo, ¿sí? Esto prácticamente es típico de la IgG. ¿Sí? Si nosotros les ponemos a ustedes un caso y les indicamos paciente que presentó faringitis, ¿no?, y actualmente presenta orinas color Coca-Cola, ¿qué pensarían ustedes?
¿Mm? ¿En qué grupos etarios pensarían postestreptocócica? Adolescentes. Claro, exacto. Dirían ustedes en grupos, como dice su compañero, adolescentes. ¿Sí? Y nosotros hablamos de una... Ojo, no se equivoquen cuando decimos faringitis, porque las faringitis pueden ser virales. Tendríamos que nosotros explicarles que ha tenido un problema, ¿no? Bacteriano, para pensar en una postestreptocócica. Entonces, ahí hay una confusión con lo que es postestreptocócica con esta. ¿Ya? Entonces, hematuria macroscópica e infección, ¿sí? E infección del tracto respiratorio superior, pensar primero en IgE, ¿sí? Hasta demostrar lo contrario. ¿Puede haber hematuria microscópica? Sí puede haber, en un 40%, puede haber también síndrome nefrítico en un 10%, ¿sí? Puede haber lesión renal aguda, ¿no? Es raro, pero puede pasar, ¿ya? Puede haber fiebre, puede haber hipertensión, ¿ya? Malestar general, fatiga, también puede presentarse. ¿Cómo son los laboratorios? Hematuria macroscópica, obviamente eritrocitos dismórficos. ¿Quién va a estar ahí elevada? IgA, obviamente, ¿cierto? Más del 50% de los casos. Complemento, miren, en algunos casos puede estar normal, pero tengamos en cuenta también que hay activación de la cascada de complemento, ¿ya? Hallazgos histopatológicos, depósitos globulares, obviamente, ¿sí? De IgA, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la inmunofluorescencia. Y puede ser acompañado de C3 y de IgG también. Y en el mensajio y en menor grado en la pared capilar glomerular. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Aquí sí podemos usar IECAS, los corticoides, ¿sí? Y bueno, también el tratamiento inmunosupresor. Si es que la función renal ya está pues disminuida, en menos de 30, hay que valorarlo del tratamiento inmunosupresor, ¿sí? ¿Y cómo es el pronóstico? ¿Sí? Yo he visto pacientes de menos de 30 años llegar ya con estadio 5 a consultorio. ¿Ya? Obviamente eso lo he visto en MINSA, ¿no? ¿Por qué? Porque es más difícil, creo, a veces la concientización, o no sé, creo que menos consultas se está haciendo allí, tal vez ahora habrá mejorado, pero llegó paciente que había sido evaluado, creo que el año anterior, y llegó ya en estadio 5. Y eso que la doctora que le había visto le había escrito claramente que la paciente tenía que internarse para pulso. Y no llegó. Cuando llegó, ya estaba en estadio 10. Entonces, el pronóstico, bueno, es diferente al que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Y eso que también afecta a pacientes relativamente jóvenes. Pero el pronóstico no es bueno. Y aquí lo ven, ¿no? Bien iluminaditos. ¿Sí? Bien depósitos. ¿Sí? Y aquí que ven, a nivel de mesangio que ven, los depósitos, ¿no es cierto? Los depósitos de tejido. Y la focal segmentaria. ¿Cómo es la focal segmentaria? ¿Afecta a los podocitos? Sí, afecta a los podocitos. ¿Ya? ¿Y en qué grupos etarios se da? Como les dije, mitad jóvenes, mitad mexicanos. Mayormente a varones, ¿sí? Se dice que es el 20% de los pacientes con síndrome nefrótico. Ojo, van a encontrar ustedes bibliografías donde diga que esta es la principal, ¿sí? La principal glomerulopatía, la más frecuente. ¿Ya? ¿Sí? Y van a encontrar también otras bibliografías donde les van a mencionar las membranosas. Eso va a depender de la literatura o del grupo que
que ustedes, de las etnias que ustedes van a ver, ¿sí? Va a depender mucho de eso. En nuestro grupo, cuando yo estaba rotando a ver anatomía patológica en el Almenara, la doctora nos comentó algo parecido, ¿no? Y nos dijo que en nuestro país, o por lo menos en nuestra realidad, lo que ella más había visto, sí era focalizado. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo es la clínica? La clínica, ¿sí? Es muy parecido, o mejor dicho, como ya lo mencionamos, es de síndrome nefrótico, ¿sí? Pero pueden haber algunos casos donde puede haber hipertensión, puede haber algunos casos donde puede haber hematuria y de falla renal, ¿sí? No es tan poquito, ojo, ¿ah? Pueden haber casos donde se presenta. Pueden tener un síndrome nefrótico asociado con hipertensión, ¿ya? Laboratorios: hipoproteinemia, hipogamma globulinemia, hiperlipidemia, como hablamos, dislipidemia, complejo normal. Y en los casos, miren, en los casos de infecciones, ¿sí?, de VIH, hay un tipo de glomerulosclerosis focal segmentaria que es la colapsante. Hay varias, ¿sí? Hay varias clasificaciones, mejor dicho, varias variedades de la focal segmentaria, ¿sí? Puede haber una clásica, puede haber una colapsante, puede haber una periliar, ¿ya? Esas son clasificaciones histológicas que tal vez para ustedes no es como que decirlo, oh, ustedes tienen que conocerlo, no, basta con que ustedes entiendan que es una focal segmentaria, pero esta sí tiene varias variaciones a nivel histopatológico, ¿ya? El tratamiento, corticoides, ¿sí? Corticoides, ¿ya? Y se puede usar ciclosporina, ¿ya? Se dice que es el tratamiento de segunda elección, pero sí, la gran mayoría no quedan con corticoides, ¿sí? La gran mayoría progresan así, ¿ya? Y el uso también de IECAS, ARA2, también para control no solamente de la presión, sino también como antiproteinúrico, ¿ya? Su pronóstico, sin tratamiento, no es bueno, ¿sí? Con tratamiento, ya hay remisión, se dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, sin tratamiento, remisión en menos del 10%. Con tratamiento, la remisión es más del 50%, ¿ya? Es una lesión histológica que afecta directamente ¿a quién? Al podocito, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se define? Esclerosis en partes, o sea, segmentaria, o en algunos como focal, ¿sí? Variantes patológicas, la colapsante, ¿sí? Lesión en el extremo glomerular, celular, periliar y la no específica. La colapsante, la que se presenta en VIH, va a llevar a falla renal, ¿sí? Esa es la de peor pronóstico de todas las. Y aquí, más o menos para que lo veamos, ¿sí? Esto es un glomérulo normal, ¿sí? En toda la vasculatura, ¿no? Ustedes veían hace ratito el cortecito que se había cortado, los capilares y se veían así redonditos. Aquí lo ven como un ovillito. Ahora sí, por eso es que ustedes entienden lo que hablan del ovillo, ¿sí? Del penacho, entonces ahora sí yo lo pueden distinguir, ¿no? Mejor. Pero miren acá. ¿Qué ha pasado acá? Esclerosón. Es una esclerosis, ¿cierto? Una esclerosis Focal segmentaria, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí podemos encontrar inmunoglobulina y miren, ¿sí? ¿Cómo esta afectación? Segmentaria. ¿Sí se entiende, no es cierto? Hasta ahorita parece que sí se puede.
Muy bien. Vamos con una membranosa. ¿Cómo es la membranosa? Bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Membranosa. Significa que tenemos la membrana engrosada. ¿Sí? Entonces, hay depósitos inmunocomplejos en los espacios subepitelial, ¿sí? Endopeptidas antiinfra, y aquí esto lo que nos va a indicar que es primario, ¿cómo se llama? La OCR, ¿cuál es su nombre? Es el anticuerpo anti-receptor de la fosfolipasa A2. ¿Qué más necesitamos saber? Es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos, ¿sí? En pacientes mayores de 60 años tenemos que sospechar malignidad. Por tanto, segunda, listo, muy bien. ¿Ya? La incidencia es entre la cuarta a quinta década de vida. La clínica, ¿sí? 80% síndrome nefrótico. Muy bien. Proteinurias, ¿sí? De 5 a 15 gramos 24 horas. Asintomáticos en el 20% y trombosis de la vena renal en el 40%. ¿Ya? Laboratorios, proteinuria, ya sabemos, rango nefrótico, hematuria microscópica puede darse en un 30, dicen algunos hasta en un 50%, ¿ya? La función renal, por lo general, puede estar normal, complemento normal, hallazgos histopatológicos, engrosamiento global difuso de la pared capilar y de los depósitos de los complejos inmunes subepiteliales. ¿Sí? Tratamiento, otra vez, piensa la cabeza. Corticoides. Corticoides. ¿Sí? Pueden utilizarse agentes alquilantes, ya, ciclofosfamida principalmente, ¿no? Miren, justamente aquí estaba revisando todos los estudios que han hecho para el tratamiento, ¿sí? Primero se utilizaban solo los corticoides, luego comenzaron a utilizar corticoides y clorambucil. Luego compararon los efectos de los corticoides con clorambucilo y corticoides con ciclofosfamida. Y hasta ahorita, miren, quién va mejor es ciclofosfamida. Hay los últimos estudios, ¿sí?, que se están haciendo con respecto al uso de rituximab, ¿ya? Con rituximab, así es, que se está considerando ya como primera línea, pero hasta ahorita todos los estudios todavía no están siendo superiores. Todavía no están siendo superiores. Obviamente que por ahí está faltando algo, sí. Están utilizando ahora otros anticuerpos anti-CD20, ¿sí?, que dicen que son mucho más, aparentemente más efectivos, pero todavía están en estudios. O sea, biológicos. Biológicos. Son biológicos, muy bien. Entonces, aparentemente, ¿no? Si nosotros vemos el pronóstico, bueno, no es tan bueno, puede llevar a enfermedad renal crónica, pero si hay estudios todavía que están dándonos un poquito de chance, quién sabe. Más adelante, posiblemente, ¿no?, con esos nuevos tratamientos, este pronóstico mejor. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos las vías del complemento que se van a activar, ¿sí? ¿Cuántas vías del complemento conocen? ¿Ya? 3. La clásica, la alterna y la lecitina. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya soy el primer grupo que hace esta respuesta. Muy bien, ¿ah? ¿Hay inmunología? No tenemos ese curso en la malla. No hay inmunología en la malla. Qué pena. Miren, ¿saben qué? Yo he hecho, bueno, ya estoy ya viendo lo de mi tesis, pero yo he hecho la maestría en la Cayetana de inmunología, que de verdad vale la pena, ¿sí? Entonces, si ustedes, no solamente es en nefrología, ojo, es en toda la medicina, ¿ya?
inmunología está mejor. Nos responde todo, ¿ya? Entonces, esta es la activación, ¿sí?, de las vías del complemento. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Miren, acá tenemos las posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos los depósitos autoinmunes, los que he dicho ustedes, ¿no? Y miren, ¿qué tenemos acá? Este es el porocito, membrana, muy bien. Y miren, acá tenemos cómo van migrando. ¿Sí? Ahí vienen aquí los inmunocomplejos a depositarse. Estos son, aquí que hemos dicho, subepitelial. ¿No es cierto? ¿Sí? Acá tenemos también la megalina, tenemos el clado CR, ¿sí? Y toditos van acá subepitelial. ¿Ya? Y acá también tenemos, pero estos ya son prácticamente un poco de secundarismo, ¿no? Hepatitis B, muy bien, las propias enzimas, ¿no? Y algunos otros también de la membrana. Bien, toditos son subepiteliales, ¿no? Todos ellos al final van a conllevar activación de las 3 vías del complemento que ustedes han mencionado. Y aquí está. ¿Sí? Tenemos, ustedes han mencionado la vía clásica, la vía interna y las vías de las disciplinas, ¿no? La vía clásica, ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se activa, ¿sí? Por AC3 convertasa, ¿no? Primero se juntan ellos dos, ¿no? Y por AC3 convertasa se forma directo la C3. ¿No? Igual ocurre acá, pero esto es por activación previa del C3, ¿no es cierto? Y la vía de las lecitinas va directo, ¿no es cierto? Por acción del C5 convertasa, C3 va a pasar a C5, muy bien. Y este C5, ¿no?, va a formar todo esto un complemento con CDS9, ¿cierto? ¿Y esto qué va a llevar? ¿Cómo se llama esto? Es un complejo, sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este complejo? C5, B9 está bien, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ataque a la membrana. ¿Ya? MAC. Así es. Y eso cuando encuentra una injuria a nivel celular, ¿qué es lo que va a llevar? A la eliminación, a la lisis, ¿cierto? ¿Sí? Y eso pues por tanto va a conllevarnos a la proteína. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? Tenemos que valorar, ¿sí? Ahí tenemos que ver criterios para poder dar el tratamiento, ¿sí? No todos los grados de severidad se van a tratar de manera idéntica, ¿sí? De acuerdo a los grados de severidad, nosotros vamos a tener que identificar, por ejemplo, ¿no?, cómo está la proteinuria, ¿sí? Hay más de 4 gramos al día, hay o no, y pues descenso también, ¿no?, durante el tratamiento antihipertensivo, o sea, responde esta proteinuria al tratamiento antihipertensivo, Doctora, ¿sí? ¿este tratamiento es en general para las glomerulopatías o solo para la membranosa? Para las glomerulopatías principalmente, pero todas las cursan con síndrome nefrótico como la membranosa, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿sí? ¿Responde? No responde, ¿ya? ¿Qué más tenemos que ver? ¿Hay síntomas de severidad? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo está la creatinina sérica? ¿Sí?
dentro de los 6 a 12 meses desde que nosotros hemos dado el tratamiento y hacemos el diagnóstico y damos el tratamiento, ¿sí? Si la tasa de filtración está entre 20 a 30 mililitros, ¿sí? Bueno, pues, y el cambio no se explica por las complicaciones adicionales, ahí nosotros tenemos que pensar en dar tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es eso? Una inmunofluorescencia y está positiva, ¿cierto? Y aquí ¿qué vemos? Depósitos. Tenemos depósitos, ¿no es cierto? Y está todo a ver, Lleno de depósitos. Está esclerosado. está lleno de depósitos, ¿ya? Y aquí los depósitos, miren, nosotros, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Mesangiales. Nosotros ahí tenemos, ¿sí? Miren, un capilarcito. Y miren cómo está la membrana. Engrosado, dilatado. Ahora, con respecto a la membrana proliferativa, creo que ya lo mencionamos, ¿no es cierto? No todavía, eso lo hemos mencionado, ¿no? La membrana proliferativa. Miren, aquí tenemos un tipo de clasificación, ¿ya? Que es tres tipos de membrana proliferativa. La tipo 1, donde vamos a encontrar depósitos subendoteliales. En la tipo 2, donde hay depósitos densos en la membrana basal glomerular. Y en la tipo 3, depósitos subepiteliales y subendoteliales. ¿Sí? ¿Cuál es la epidemiología? Más común, 6 a 30 años, ¿no? 10% de las biopsias renales, ¿sí? La clínica puede cursar con hipertensión, puede ser la tipo 2 severa la hipertensión, puede haber hematuria, proteinuria sintomática, en el 25% puede haber edemas, en un 50% puede haber hematuria macroscópica, en un 15% y también puede haber oliguria. ¿Qué vamos a encontrar en los laboratorios? Anemia, hiperlipidemia, hipoalbuminemia, hipocomplementemia, proteinuria, alteración de la función renal con una filtración glomerular disminuida. ¿Sí? ¿Qué hallazgos vamos a encontrar a nivel de la biopsia? Proliferación mesangial y endotelial y engrosamiento de la pared capilar. ¿Sí? Por depósitos inmunes subendoteliales y o densos intramembranosos más la interposición mesangial. ¿Ya? Indicaciones para tratamiento: si la proteinuria es sin rangos nefróticos, si hay enfermedad glomerular o intersticio, la presencia de las semilunas, ¿ya? Deterioro progresivo de la función renal y disfunción renal como presentación. Vamos a usar IECA, SARA-2, tiacidas y prednisona. Miren, la presencia de semilunas ya nos dice que esto es algo crónico. Exacto, es algo que ya prácticamente está conllevando a un deterioro, ¿sí? Estructural, progresivo. Entonces, que ya haya presencia de semilunas, esto es malo, ¿ya? Y acá tenemos un tablerito, y esto es algo importante, ¿no? Por ejemplo, aquí con respecto a lo que hemos mencionado, lo que es la clasificación, ¿no? Mencionan esta clasificación, que es una clasificación clásica, se podría decir, pero también ahora se está manejando lo que es con respecto al compromiso de lo que es el complemento y también de las inmunoglobulinas, ¿ya? Y eso es lo que ahora prefieren más para lo que es la clasificación de este tipo de glomulopatía, ¿ya? Acá creo que se extraje de la minita y ahí sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se prefiere ahora?
lo que nos dice la inmunofluorescencia, ¿sí? Si hay, por ejemplo, nos muestra depósitos de C3, ¿no? Si aparte de C3 nos está mostrando también C4, o si aparte de ello también hay la presencia de las inmunoglobulinas, ¿ya? Es más o menos lo mismo, pero ahora ya nos estamos viendo más por lo que es los inmunocomplejos, ¿sí? Y la rápidamente progresiva, esto se da bien, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si nosotros encontramos un paciente con una glomerulopatía rápidamente progresiva, lo primero que nosotros tenemos que descartar es secundaria. Le damos tratamiento a eso y todo resuelve. Si es una primaria, a eso sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que pensar cuando es un cuadro primario? Antimembrana basal glomerular. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar, pues, los anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver ahí? La posibilidad también de que sea un síndrome de Budd. ¿Sí? Acuérdense, ahí también hay esos mismos anticuerpos. ¿Sí? Si es pausinmune, ya estamos pensando en una secundaria. ¿Sí? Y ahí tenemos que ver ANCA. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que ver ahí? ¿Sí? Claro, hay proteínas que pueden estar asociadas y también S3, ¿no es cierto? Pero ahí que pensamos entonces, una granulomatosis de Wegener, ¿qué más? Una poliarteritis nodosa, ¿sí? También una glomerulonefritis crescente, ¿ya? Entonces, aquí ya estamos hablando de un cuadro secundario. Si hay inmunocomplejos, si vemos inmunocomplejos, ¿qué podemos pensar? También puede ser una crescéntica, ¿qué más? Una posinfecciosa. Exacto, una postestreptocócica. Ojo, ¿es lo mismo decir posinfecciosa que postestreptocócica? ¿No? No, no es cierto. Cuando decimos posinfecciosa, abarca un grupo más, ¿no es cierto? ¿Qué tipo, por ejemplo? Ya, estreptococo es uno de ellos. ¿Qué más? Virus. Hepatitis. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, no solamente estamos hablando, cuando decimos posinfecciosa, tal vez ahí yo hablé mal, mejor habló su compañero, dijo post-streptococcus. Muy bien. ¿Qué más? Lupus, nefropatía lúpica. ¿Qué más? Crioglomerulinemia. ¿Qué más? La endocarditis bacteriana. El SHUNT. ¿Qué más? Si tenemos normal C3, ¿qué podemos pensar? IgA. ¿Qué más? Una fibrilar, una nefritis fibrilar, muy bien. Y si tenemos, por ejemplo, estos ya son una especie de misceláneos, ¿no? Todo esto nos sale negativo, que puede ser una hipertensión maligna, una nefritis esclerodérmica, ¿qué más? Leucemias o ateroembolismo. Y entonces, si decimos cuál era la primaria, la antimembrana basal glomerular, ¿sí? Entonces, esta es una enfermedad autoinmune, un órgano específico, o sea, afecta directamente, no tiene otros anticuerpos que no sean anti la membrana basal glomerular, ¿sí? Entonces, puede haber pues falla renal e incluso con hemorragia pulmonar. Nos mencionábamos a síndrome de Budd-Pass, con los mismos anticuerpos, no con lupus. Fisiopatología. Los anticuerpos antimembrana basal se unen, pues, ¿no?,
a la membrana basal y que por qué generan, pues por quimiotaxis activan a los neutrófilos y generan daño endotelial y inflamación. ¿Sí? La epidemiología 0.5 a 1 por millón por año, ¿ya? Y bueno, aquí sí hay una distribución bimodal, porque vamos a encontrar, ¿sí?, a un grupo de 20 a 30 años que es más frecuente en varones, ¿no? Como por ejemplo en Bull-Pasteur, y en el segundo pico que vamos a encontrar de 60 a 70 años, donde es más frecuente en mujeres y la afectación es más renal. ¿Sí? En el primer grupo es más en varones y la afectación es más pulmonar, Bull-Pasteur, ¿sí? Y en el segundo pico, más en mujeres de más edad, con mayor afectación renal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la clínica. A nivel renal, disuria, hematuria, edema distal, uremia, hipertensión. Y a nivel pulmonar, hemoptisis, tos seca, disnea, dolor torácico y crepitación. ¿Sí? Laboratorios, serología, positivo para los ¿no? Membrana basal glomerular, por ELISA y o Western blot. Muy bien. Una sensibilidad y una especificidad alta, 96%. Creatinina normal, en más del 36%, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar? Un ARCA positivo, más del 32%, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? También podemos encontrar, ¿sí?, los anticuerpos en orina, ¿ya? También van a ser sensibles, ojo, y específicos. ¿Qué más vamos a encontrar a nivel de ya biopsia renal? Depósitos de IgG y de anticuerpos, ¿no? Más una glomerulonefritis presente. El tratamiento, ¿sí? También podemos utilizar ciclofosfamida y plasma. El pronóstico, bueno, ¿sí? Todavía si fuera secundario, nosotros damos tratamiento al lupus, damos tratamiento a la vasculitis, y de verdad es que es irreversible. Claro, este es primario, estamos hablando aquí de una primaria, la antimembrana basal glomerular es primaria, ¿ya? Las otras que les menciono son secundarias. Es preferible, ¿ya? Digan que es una secundaria porque damos tratamiento y de verdad regresión, ¿ya? Entonces, como ya mencionamos, corticoides, ¿sí? La dosis de metilprednisolona 0.5 a 1 gramo por día endovenoso por 3 días, ¿no? Tipo pulso, ¿no? Y prednisona 1 miligramo por kilo por día, ¿ya? A los 6 meses ya nosotros tenemos que descontinuar el corticoide. El corticoide no se tiene que utilizar por día. Y la ciclofosfamida 2 miligramos por kilo por día bioral por 3 meses, ¿sí? Plasmaféresis cada 24 horas, ¿sí? Con albúmina, más o menos por cuánto tiempo. Ojo, máximo la plasmaféresis 4 litros, ¿ya? No exceder. Y aquí tenemos pues los depósitos de los inmunoglóbulos, ¿no? ¿Cómo hacemos pues los diagnósticos? No todas las glomerulopatías van a biopsia, ya hemos mencionado, ¿no? Es cierto. Entonces, para eso tiene que haber indicaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay una falla renal inexplicable, hemos buscado todas las causas y no encontramos que pueda estar afectando a los riñones o la función renal, entonces es una indicación de biopsia, ¿sí? Síndrome nefrítico agudo, síndrome nefrótico, proteinuria no nefrótica aislada, hematuria glomerular aislada o enfermedades del tejido conectivo como todas las enfermedades sistémicas, ojo, tienen que pasar a biopsia, ¿sí? Yo tengo un paciente con lupus, por ejemplo,
y de repente está presentando proteinuria. Nada que, ay, no, esperemos a ver, mejor le incrementamos esto, le damos un poquito, no, de frente pasa. ¿Ya? Obviamente si el paciente está muy mal, ¿no? Está todo hematizado, está presentando pues una proteinuria masiva, está hipoalbuminémico, no vas a esperar el resultado de la biopsia, haces la biopsia, pero ya puedes ir empezando los escleroderma. No esperes, ¿sí? No esperas el resultado de la biopsia, pero obviamente pasa biopsia. ¿Ya? Entonces, a ver, las inmunofluorescencias. ¿Cuáles son las inmunofluorescencias? Muy bien. ¿Y la microscopía electrónica? La de, ¿sí? Aquí es donde se va a ver, o sea, lo que no se ve acá, lo van a ver. ¿Sí? Esta es la microscopía de luz, la que todo el mundo ve, ¿no? La que todos los hospitales tienen. Bueno, la gran mayoría de los hospitales tienen. Que tengan un laboratorio de patología, sí o sí tienen que tener. Pero esto, por ejemplo, nosotros no tenemos. Eso tampoco. ¿Ya? Pero en Lima sí hay. Todas las muestras a Lima. Respuesta terapéutica entonces con los corticoides. Tenemos que esperar. Damos un tratamiento con corticoides. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para nosotros mencionar? ¿Tenemos una respuesta o no tenemos respuesta? Semana. ¿Sí? 3 semanas. No, a ver. Nosotros podemos decir que más o menos los indicios los vamos a tener en 3 días, ¿no? No consecutivos, pero eso se refiere a lo que es la tira reactiva en orina. Cuando tenemos una tira en orina reactiva negativa, ¿sí? En 3 días no consecutivos podemos decir que hay una remisión, ¿ya? Pero eso no significa que es durante los 3 días de tratamiento. No se equivoquen, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es, primero, que la proteinuria tenga que decir, ¿sí? Eso no lo vamos a ver pues de la noche a la mañana, ¿sí? Nosotros cuando damos un pulso, por ejemplo, lo que nosotros es hacemos el siguiente control a los 30 días, más o menos, ¿sí? Pero, ¿no? En donde no encuentres para poder hacer la proteinuria, puedes hacer una tira reactiva en orina. Sale negativo, ¿no? Son más o menos indicios en 3 días no consecutivos. ¿Ya? Y si hay recaída, ¿qué significa? Que hay un incremento de la proteinuria, ¿sí? O que la tira reactiva presente 2 cruces de 3 en la primera orina de la mañana en 3 días no consecutivos, ¿sí? Eso es lo que tienen que ver. Y esto principalmente lo vemos en los niños, ¿ya? ¿Qué más tenemos que nosotros ver? ¿Es córtico sensible o es córtico resistente? ¿Qué significa córtico sensible? Responde al tratamiento con corticoides. Que tiene una respuesta buena en los corticoides. ¿Eso qué significa? Que comienza a bajar el edema, comienza a bajar la proteinuria, ¿no es cierto? El paciente se siente, lo vemos muchísimo mejor, sus ojitos ya no están hinchaditos, sus piernas tampoco, está comiendo mejor, no lo notamos todo hinchadito su cuerpito, para nada. Y también vemos que su orina ya no está botando pues espuma y que la proteinuria ya está negativa, ¿sí? Entonces eso significa que es un respondedor inicial desde la primera dosis de tratamiento, que es un solo brote, un brote único, ¿no? Y que son pues las recaídas infrecuentes. ¿Ah? Nosotros estamos dándole el tratamiento y está yendo bien, y de repente otra vez proteinuria, ¿sí? En cambio, las recaídas frecuentes son, nosotros les hemos dado el tratamiento, aparentemente está bien, lo volvemos a ver, otra vez, le volvemos a ver, aparentemente sigue respondiendo, y así, ¿ya? Córtico dependiente, ¿qué significa?
significa que nosotros le hemos dado el tratamiento con corticoides, está bien, está bien. Suspendemos el tratamiento de corticoides, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Y córtico sensible tardío. Parece que no está bien, parece que no. Con el tiempo, Responde. exacto. Más o menos ya pasan 2-3 meses y vemos que sí, efectivamente está respondiendo. Y córtico resistente, No responde al tratamiento. no responde, ¿no? Y esto puede ser córtico resistente desde el inicio, puede ser después, vemos, parece que está respondiendo y de repente vemos que no, ¿ya? O es un córtico resistente permanente. En estos casos, cuando hay córtico resistencia, nosotros tenemos que tratar, ¿sí? ¿Cuál sería el primer punto? Lo mencionamos, creo que en ropa comentaria. Terapia inmunosupresora. Tratamiento inmunosupresor, ¿no? Ciclosporina, Puede ir ciclosporina, ¿cierto? Doctora, ¿y a qué exactamente se refiere con 3 días no consecutivos? O sea, es que cuando nosotros hacemos el seguimiento, nosotros nunca lo hacemos días consecutivos, ¿sí? Por lo general esto es cuando tú lo ves al paciente y lo valoras, ¿no? Puedes valorarlo semanalmente, ¿sí? Si está el paciente hospitalizado, puedes hacerlo en los niñitos principalmente, lo hacen, por ejemplo, hacen un examen de orina de tira reactiva, ¿no? Y le hacen, por ejemplo, cada 3 días, cada 5 días, ¿no? Entonces, eso nos va orientando que hay una buena respuesta, ¿ya? En cambio, si nosotros lo vemos de manera ambulatoria, obviamente, el control es cada mes, ¿ya? Ahí está. Ahora, córtico sensible. Y acá está, ¿no? Respondedor inicial. Remisión, 8 a 12 semanas, más o menos dije yo, 2 a 3 meses, ¿se acuerdan? Brote único, ausencia de recaídas, y acá están las infrecuentes, ¿no? Aislado, una vez. Y las recaídas, como les dije, estamos dando tratamiento, lo volvemos a ver otra vez. ¿Ya? Y los córticodependientes, recaída cuando disminuimos o vamos sacando los córticos. Y córtico sensible tardío, no responde al inicio, pero durante todo el tiempo de tratamiento hay una respuesta. Y la corticoresistencia es igual, ¿no? Córtico resistente inicial, a partir de los 8 a 3 meses ya comenzamos a ver que hay una respuesta, ¿sí? Córtico resistente tardío, no respondedor tras el tratamiento de una recaída en un paciente previamente respondedor. Y la permanente no responde. Pasan los 2 a 3 meses, no hay respuesta. Tengo una consulta. En ese caso, ¿se utiliza primero el corticoide o se puede utilizar ambos, el corticoide y el inmunosupresor? Miren, lo ideal es que tú ya te vayas dando cuenta, ¿no? Yo a las 4 semanas, yo ya voy a tener un primer control y yo ya tengo que identificar si ha habido una respuesta o no, ¿no? Lamentablemente, como las guías te dicen 8 a 12 semanas, esperemos un mesecito más. Esperemos un mesecito más, ¿no? Lo ideal sería como tú nos dices, ¿no? Pero va a depender mucho del criterio de cada uno, ¿ya? Hay quienes dicen, no, esperemos un ratito más. Pero yo recomiendo, a partir ya que tú estás viendo que no está yendo bien, a las 8 semanas ya voy pensando en rotar el tratamiento, ¿ya? ¿Qué otra cosa más tenemos que ver en el tratamiento de los pacientes con síndrome nefrótico? La dieta. ¿No cree? ¿Qué tenemos que ver en la dieta? Bajo el sal, el colesterol, ¿qué más? Consumo de alcohol, Ya, no consumo alcohol, no tabaco, hacer actividad física, ejercicios, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que ver? Podemos utilizar inhibidores, dice, ¿no? De la conducta estamos hablando de atorvastatina. Nosotros a los pacientes tenemos que ver en sus tratamientos. Su dieta está bien. Hagan, sí, cambie estilo de vida, muy bien. Le damos atorvastatina. Porque ¿qué es lo que hemos dicho que van a presentar esos pacientes? Hipercolesterolemia, Dislipidemias, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que dar atorvastatina, es decir, una esterilidad, ¿no? Si tienes simvastatina, le das simvastatina. Si tienes rosuvastatina, le das rosuvastatina, ¿no?
Son medicamentos más caros que se presentan de manera particular, pero muchos mejores, sí, son muchos. ¿Qué más tenemos que utilizar? ¿Qué más tenemos que utilizar? Agentes que secuestran ácido bíleo. Muy bien. También podemos utilizar IECAS para 2. ¿Por qué? Por la proteína. A pesar de que nuestro paciente, ojo, no tenga hipertensión, ¿ya? Le conviene que usemos antiproteinúricos como IECAS para 2. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que utilizar? ¿Qué más? Diuréticos. Si es que está edematizado, vamos a usar diuréticos, ¿no? En el síndrome nefrótico, el paciente por lo general está bien edematizado. ¿Qué diuréticos va a utilizar? Diuréticos de ácido. Muy bien. Asociados con albúmina. Sí, albúmica sérica humana. Sí. Se le pone albúmina sérica humana. Claro. Sí, se pone para fundir edemas. El doctor les explicó, ¿se acuerdan en la visita? ¿Cómo funciona? Cuando nosotros hablamos de lo que es, ¿se acuerdan? Del metabolismo del agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que qué función tiene la albúmina? Presión poliosmótica, oncótica o poliosmótica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la albúmina? Contrarresta la presión hidrostática. Ya. Pero en términos generales, entonces, ¿qué hace? Que el líquido se encuentre intramuscularmente y no se extravase. Según que se mantengan esas concentraciones, ¿no es cierto? Entonces, regule el agua. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos bastante agua a nivel extracelular en la parte del intersticial, muy bien, ¿qué hace la albúmina cuando nosotros le ponemos en nuestro cuerpo? Va a jalar al agua del intersticio hacia el intravascular. Muy bien. Y es allí donde va a actuar el diurético, la furosemida, y va a jalar. Porque el diurético no jala el agua del intersticio. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La idea es que esto ustedes lo sigan revisando, ¿ya? Voy a tratar de pasarles estas tablitas, las quería conseguir para la presentación, ¿ya? Para que ustedes puedan ver afectación de complemento en cuáles sí y en cuáles no, exacto, ¿sí? Y bueno, pues también los inmunoglobulinas, en cuáles sí, en cuáles no, todo eso que se lo tengo, ya se les voy a pasar. Hubiera sido ideal pasarlo acá para poderlo explicar un poco mejor.